La obra más célebre de Pope es un ensayo acerca del hombre, en la que trata de demostrar que en este mundo la existencia del mal es necesaria para la armonía general. Como Leibniz, Pope cree que el nuestro es el mejor de los mundos posibles. Pope logra alcanzar en algunos fragmentos del ensayo acerca del hombre la cumbre del virtuosismo poético. El idioma inglés aparece elaborado con admirable sutileza, extraordinario buen gusto y significado exacto, sin superfluidad alguna. No se aprecia esfuerzo visible ni afán de lograr efectos artificiosos. Cada verso encaja en su lugar adecuado como flecha en el blanco preciso. Pope falleció en 1744 a los 56 años de edad, después de figurar durante su vida como príncipe de los poetas ingleses. Si bien en el siglo XIX los críticos discutirían hasta qué punto merece ser considerado como auténtico poeta. Podéis formaros fácilmente alguna idea de Mr. Pope, pero creo que es el más elegante, el más correcto e incluso el más armonioso que ha tenido Inglaterra. Ha transformado los ásperos sonidos de la trompeta inglesa en los cadenciosos sones de la flauta. Voltaire, Cartas inglesas. Addison y Steele, vidas paralelas. Ambos nacieron en el mismo año, en 1672. Frecuentaron la misma escuela en Londres y luego la Universidad de Oxford. Uno de ellos se llamaba José Addison y era hijo de un predicador inglés. El otro, Richard Steele, era hijo de un modesto funcionario de Irlanda. En cierto modo pueden ser considerados como los padres del periodismo moderno y también como los creadores de la moderna prosa inglesa. Cuando llegó a Inglaterra la noticia de la batalla de Blenheim, escribió Addison en el acto un poema que tituló La campaña, y en el que ensalzaba al gran vencedor, el duque de Marlborough. Como era de esperar, la obra convirtió a su autor en el favorito de los Whites. Addison llegó a subsecretario de Estado en 1706 y pocos años más tarde se le otorgó un cargo en el gobierno de Irlanda, que le proporcionó algunos millares de libras anuales. En cierta ocasión, Addison tuvo la oportunidad de bosquejar la crítica de una obra escrita por Steele, y el autor quedó entusiasmado de ella. Le he dicho, escribía Steele algún tiempo después, que nada deseaba tanto como publicar con él una obra titulada Monumento en recuerdo de nuestra amistad. Dicho monumento aparecía luego en el Tatler y el Spectator. Ricardo Steele se inició en la comedia, el género literario más apropiado a su carácter jovial. Ocupó el cargo de redactor del diario oficial del gobierno y luego el de camarero del príncipe consorte, el pálido esposo de la reina Ana, quien, según rumor público, vagaba sin cesar por los corredores del palacio como un fantasma famélico y sediento. Con el tiempo, Steele decidió fundar su propio diario e inició la publicación del Tatler en 1709. Uno de sus biógrafos dice a este respecto: en el Tatler, Steele intercalaba relatos divertidos y sentaba plazas de moralista. En general, los hombres del siglo XVIII amaban mucho la vida y la aceptaban tal como era. Steele no era una excepción a la regla, aunque no fuera caballero, 100%, en la acepción cortesana inglesa del vocablo por sobrarle demasiada sangre puritana en las venas. Origen del periodismo británico. El Tatler se divulgó por el país. Luego aquella hoja periódica llegó a Irlanda y cuando Addison hojeó un número y adivinó la identidad del redactor anónimo, le remitió un artículo que fue inmediatamente aceptado y en lo sucesivo Addison fue permanente colaborador del Tatler, colaboración que logró sus mejores frutos cuando ambos amigos decidieron, mientras celebraban una buena comida en un club, publicar un nuevo diario. El Tatler, con el transcurso del tiempo, se había ido poco a poco inclinando manifiestamente a favor del partido Wright, y los Tories habían procurado hacerle la vida sumamente difícil. En vista de ello, se optó por suspender la publicación. Así nació el Spectator, una hoja diaria. Para limitar al máximo las pérdidas, decidieron que permaneciera apartada de la política. Los dos amigos optaron por escribir independientemente el uno del otro. Steele asumiría la responsabilidad de un número del periódico, Addison del siguiente, y así en todos los demás. Con respecto al público, ambos no ofrecían más que una sola y única personalidad. El periódico pasó muy pronto de los 3.000 ejemplares diarios a más de 10.000. Todo el mundo lo compra, escribía a la sazón un contemporáneo, y todo el mundo habla de él en las coffee house, es decir, en los primeros cafés londinenses. En cierta ocasión, en que ambos amigos hubieron de abandonar la redacción por algún tiempo, se produjeron deficiencias que motivaron la desaparición del periódico en diciembre de 1712. Lo que sucedió después no fue más que un epílogo. Elegidos para la Cámara de los Comunes, continuaron escribiendo. Addison se casó con una dama de alta alcurnia y pudo acabar sus días residiendo en uno de los más hermosos palacios de Londres.
Holland House. También Steele fue ascendido a miembro de la nobleza. Poco antes de la muerte de Addison, en 1719, la política trocó la antigua amistad en animadversión. Steele vivió todavía hasta 1729, acosado por sus acreedores y torturado por la gota que sus excesos en la bebida le habían ocasionado desde tiempo atrás, pero conservó su optimismo hasta el último momento. Abandonó este mundo persuadido de que había vivido en un siglo de oro, como le gustaba calificar a su época. Génesis de la novela inglesa. Richardson, la novela sensiblera. En el siglo XVIII la novela sustituyó al teatro, en otro tiempo preponderante. La posterioridad ha concedido destacada importancia a 3 autores y a 3 novelas inglesas del siglo XVIII. Nacido en 1689 en un ambiente más o menos humilde, Samuel Richardson murió en 1761, rico y célebre, consciente de su personalidad, propietario de una importante imprenta en plena fase de expansión industrial. La publicación de Pamela constituyó para él una singular experiencia. 50 ediciones en un año. Todo el que pretenda vivir al día se vea obligado a leer la obra. En el púlpito los sacerdotes la recomendaban a sus feligreses. Comerciantes aprovechados llenaron los abanicos de escenas que describían los diferentes periodos de la vida de Pamela. Pamela era una muchacha de servicio dotada de excepcional belleza y también de una virtud insensible a todas las seducciones. La novela de Richardson nos relata en un lenguaje dulzón y sentimental los combates que la sirvienta Pamela sostiene para mantener esta virtud, prestando sus servicios en una maravillosa y señorial hacienda, en la que logra despertar el interés del joven propietario. Este le ofrece dinero, que la digna muchacha envía inmediatamente a sus pobres padres. Su señor le hace proposiciones deshonestas y ella las rechaza con desprecio glacial. En lo sucesivo, el joven la hace sufrir en represalia una vida muy difícil, pero nada consigue con ello. Si bien Richardson deja entrever al lector que Pamela no permanece enteramente insensible a tales halagos amorosos, el señor la traslada a otro de los dominios que posee para continuar allí sus intentos de seducción. Pamela intenta huir y suicidarse. Por fin, tras muchas peripecias, el joven apasionado demuestra mejores sentimientos. Habiendo logrado leer las cartas de Pamela, casi toda la novela está redactada en forma epistolar, y su diario íntimo comprende que la joven nunca se convertirá en su amante, entonces solicita su mano. En el acto, Pamela cae en sus brazos, loca de gratitud por el honor que se le dispensa. La novela termina al son de las campanas nupciales. Tal es, brevemente, la vida edificante de Pamela. La pretendida moral de Pamela nada tiene de elevada, ya que la heroína defiende su virtud con denuedo para casarse un día ventajosamente. Una de las razones de su éxito enorme e inmediato fue que el lector inglés pudo al fin reconocer en ella su propio ambiente y sentirse inmerso en él. Pamela ofrecía incluso cierto matiz democrático, pues la idea básica era el triunfo y ascenso en la escala social de una humilde hija del pueblo. Además, el autor muestra cierta comprensión de los móviles psicológicos de sus personajes. La ambición del autor acreció en proporción al éxito. 7 años después de la aparición de Pamela, había ya preparado otra gran novela titulada Clarissa Harlowe, pero, a diferencia de Pamela, en la nueva obra, que no tiene menos de 7 volúmenes, la heroína muere de pesadumbre. La crítica colocó a Clarissa muy por encima de Pamela, preferencia que también parece justificada. Clarissa, que describe asimismo la lucha de una mujer joven y bella por conservar su virtud, logra un nivel artístico evidentemente superior. La psicología de los personajes aparece mejor estudiada y los conflictos humanos son más profundos. El talento de Richardson muestra en ella su mejor momento literario. Tom Jones, de Fielding. Sin embargo, no todo el mundo se enterneció con la lectura de Pamela. No faltó quien expresara su manera de pensar con sentido del humor, como Enrique Fielding, alegre caballero, autor de algunas comedias de éxito. Fielding soportaba difícilmente el sentimentalismo lacrimoso de Richardson, y no se explicaba que alcanzara tan universal aceptación. Heredero espiritual de Ricardo Steele, le gustaba vivir aventuras y malgastar su dinero. Pamela, a la vez angelical y fríamente calculadora, le parecía ridícula. La primera obra de Fielding fue en consecuencia una sátira contra Pamela, titulada Shamela, Jane Vergüenza, a la que siguió una novela, Joseph Andrews, que Fielding había también concebido inicialmente como una parodia de Pamela, pero que en el transcurso de su composición convirtió en una epopeya callejera, llena de aventuras apasionantes e impregnada de una sana filosofía de la existencia. A la publicación de Joseph Andrews siguió la obra maestra de Fielding titulada Tom Jones,
cuyas 6 partes aparecieron en febrero de 1749. 10.000 ejemplares se agotaron en menos de un año. Tom Jones es una novela rebosante de gracia y picardía que puede leerse todavía en nuestros días con placer. Fielding se proponía llevar a cabo un relato moralizador basándose en la vida y peripecias de Tom Jones, niño abandonado que aparece en la habitación de un honrado gentleman campesino que adopta al niño y cuida de su educación. En el momento en que se iniciaba la composición de su novela, Fielding podía basarse en múltiples experiencias personales. Conocía muy bien Londres y había vivido algún tiempo en sus propios dominios señoriales, con gran lujo, cazando zorros y dilapidando alegremente la dote de su primera esposa. Tom Jones nos ofrece, por tanto, una serie de escenas de la vida de la Inglaterra durante el siglo XVIII, tanto en la ciudad como en el campo. Los mejores de ellos, es decir, el terrateniente Allworthy, como también su vecino y amigo, el propietario Western, el señor Allworthy es la misma personificación de la justicia, pone toda su interés y su piedad en combatir el mal, pero transinge ante las inevitables debilidades humanas, simbolizando así una de las más encantadoras figuras de la literatura inglesa y el ideal humano de Henry Fielding. En cambio, su vecino Western es un tipo distinto, colérico y propenso a dejarse llevar por el despotismo, carente de cultura, emite su opinión sobre toda clase de cuestiones, aunque lo más importante en su vida sea la caza y todo cuanto se relacione con ella. Solo, en último término, le importa a su hija, la encantadora Sophia Western, una joven de la que incluso nosotros mismos nos sentimos perdidamente enamorados y de la que sin duda muchos lectores se perderán también de un modo insensible. En medio de un ambiente tan agradable se educó el joven Tom Jones, quien no es precisamente modelo de virtudes. En cierta ocasión, Tom se enfrenta con serias dificultades cazando con su mejor amigo, el guardia George. Mata una perdiz en las tierras del hacendado Western, delito grave en aquella época y que Tom no ignora. En estas circunstancias revela su verdadero carácter y recaba toda la responsabilidad para él, a fin de proteger a su amigo, el guarda, hombre de familia, humilde, que debe mantener a mujer e hijos. Tom recibe entonces una soberana paliza. Ni siquiera los golpes lo mueven a revelar el nombre de su cómplice, pero su hermano adoptivo, un falso hipócrita, revela el secreto y el guarda es despedido. Tom es rehabilitado, en cambio, y a guisa de reparación el hacendado Allworthy le regala un pony, al que pronto Tom aprecia más que nada en el mundo. Un día se descubre que el muchacho ha vendido su animalito con el único fin de ayudar económicamente al amigo guarda, caído en la peor miseria al ser despedido, detalle que describe el carácter de Tom Jones por entero, no precisamente el de un santo, aunque sí el de un muchacho de excelente corazón y cumplido caballero. A medida que crece en edad, se trae toda la simpatía del hacendado Western, que presta al muchacho rifles, caballos y perros. Tom caza a menudo en compañía del terrateniente y es invitado luego a comer en su casa, donde conoce a Sofía, la encantadora hija del hacendado Western, que se enamora de Tom Jones, transformado ya en un joven elegante y seductor. Seguir en detalle las restantes aventuras de Tom Jones resultaría harto prolijo. Se descubre al fin que el niño abandonado pertenece a distinguida familia por ser hijo de la propia hermana del noble Allworthy y fruto de un amor secreto. Sofía puede sin más dificultad casarse con Tom Jones y el jovial propietario Western celebra la boda a su modo, entre innumerables brindis y alegres canciones. En los postreros años de su vida, Henry Fielding desempeñó el cargo de juez en Londres. Por completo absorbido por sus deberes, se dedicó a luchar contra la delincuencia, que no cesaba de agravarse en aquella época. Fielding organizó en Inglaterra el primer cuerpo de seguridad pública, un equipo especial de investigación encargado de neutralizar la acción de los más peligrosos criminales. Voltaire y los ingleses. Hasta el siglo XVIII Inglaterra había sido considerada por los demás pueblos occidentales como un país insignificante en todo, salvo en el comercio y en la navegación. Pero daba que pensar el hecho de que Inglaterra hiciera fracasar los grandiosos planes de Luis XIV y triunfara sobre los principios políticos de Versalles. En el continente europeo, muchos se preguntaban cómo había llegado eso a ser posible. Encontraron al fin la respuesta adecuada. Eran las instituciones libres de Inglaterra y sus estructuras políticas liberales las que, durante el periodo de transición entre los siglos XVII y XVIII, permitieron las victorias inglesas en la guerra desencadenada en Europa.